¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el proceso de independencia de México? ¿Exactamente por qué el pueblo estaba descontento con el gobierno español? ¿Y fue un movimiento al que se sumó toda la población o más bien había división entre patriotas y realistas? Hoy vamos a hablar del padre Miguel Hidalgo. Hoy vamos a hablar de José María Morelos. Hoy vamos a hablar de cómo se forjó la independencia. Bienvenidos a la historia de México. Para comprender el proceso de independencia de México, antes debemos profundizar en sus causas. En primer lugar, a finales del siglo XVIII, se había sentado un precedente en América del Norte con la independencia de las 13 colonias. Estas se convirtieron en lo que hoy en día se conoce como los Estados Unidos. Su proceso de independencia se inició por motivos bastante similares a los de México, como la imposibilidad de que los habitantes de las colonias pudieran participar en política para decidir en las leyes que les afectaban. En segundo lugar, la Revolución Francesa, que había sucedido en 1789 y que acabó debilitando el antiguo régimen y a las metrópolis europeas, entre ellas España, que sufrió la conocida como Guerra de Independencia entre 1808 y 1814, en la que Napoleón invadió la península. Por cierto, hablando de este tema, tengo otro vídeo bastante buenardo que hace un repaso militar muy exhaustivo a todo lo que sucedió en la Guerra de Independencia. Te dejaré el enlace al final del vídeo. Te recomiendo que lo veas. Seguro que aprendes muchísimo. Afectando mucho más a México fue el factor religioso. Si bien la religión católica tuvo un papel importante en el proceso de colonización, también lo tuvo en el de independencia. Pues Miguel Hidalgo, sacerdote y líder del movimiento independentista mexicano, encendió la llama que prendería el fuego. En México, el levantamiento se inició el 15 de septiembre de 1810 y fue secundado por aquellos indígenas, mestizos y criollos que veían frustrada su voluntad autonomista, y también por aquellos clérigos y campesinos que se habían visto afectados por las desamortizaciones que se habían llevado a cabo pocas décadas atrás, así como por todos aquellos que se habían visto afectados por la desigualdad económica y social, y aquellos que estaban influenciados por las ideas ilustradas. A este alzamiento se le conoce como Grito de Dolores, por iniciarse en Guanajuato, hoy Dolores Hidalgo. Frente a ellos estaban los realistas, principalmente comerciantes ricos que se habían visto favorecidos por las nuevas medidas económicas, como estas desamortizaciones o por las leyes de libre comercio. Estos fueron los que trataron de parar violentamente el levantamiento. El resultado fue la derrota de los alzados, pero aunque el levantamiento de Miguel Costilla fracasó, a día de hoy marca la fecha de la celebración del Día de Independencia de México. Parte del peso intelectual en la lucha por la libertad lo tuvieron las ideas ilustradas, que superaron las fronteras europeas y llegaron a las Américas a través de los humanistas criollos. Podemos destacar a Ignacio López Rayón, ya que desempeñó un papel importante durante la Guerra de Independencia de México, y elaboró el Plan o Tratados de Iguala, un plan que contribuyó a la unificación de las fuerzas independentistas bajo una sola bandera y con un solo objetivo: la consumación de la independencia de México. Otras personalidades fueron José María Morelos, Ignacio Allende y Vicente Guerrero. Todos ellos orientaron sus esfuerzos a la liberación de México del dominio colonial español, y también eran criollos, es decir, eran descendientes de los españoles que se habían asentado en el virreinato,
pero ya no se sentían españoles, sino que se había empezado a forjar un sentimiento identitario diferente. Por cierto, antes de continuar, te quiero recordar que si esto te está gustando, y si has llegado hasta aquí, es que seguro que sí, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Así que, como ves, este vídeo lleva detrás un inmenso trabajo de investigación, síntesis, escritura, locución y edición. Si te está pareciendo interesante, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Un gesto como este es fundamental para ayudar a que el canal funcione. Muchas gracias. En lo económico, el Virreinato de Nueva España, entre 1770 y 1820, llegó a exportar entre 500 y 600 millones de pesos, lo cual representa una porción considerable de la producción de plata española. Tal es así que entre 1750 y 1780 provocó la bancarrota del virreinato, debido a la escasez de monedas, lo que afectó a las transacciones económicas, a la vez que se aumentaba la presión fiscal. Y este fue otro factor más que contribuiría al malestar generalizado. Pero, por contextualizar un poco, esos 600 millones de pesos, es decir, de reales de A8, que cada uno contenía 25 gramos de plata, supondrían unos 15 millones de kilos de plata. Una cantidad muy importante para la época. Pero tampoco te pienses que todos los males de México vienen por esta plata. Solo en el año 2022, México extrajo 4 millones de kilos de plata. Es decir, con la tecnología actual, en 4 años se extrae más que en 50 años durante el virreinato, ya que, naturalmente, en aquella época había que extraer los metales a mano. La cantidad de metal que se podía extraer en tiempos preindustriales, cuando todo se debía hacer a mano, es mínima frente a lo que el ser humano puede hacer en tiempos modernos, con enormes máquinas capaces de mover toneladas de roca en cuestión de minutos. De hecho, las razones que explican la pobreza en muchas regiones de México es algo que se entiende mucho mejor cuando se analiza el siglo XIX y el siglo XX, que es algo que haremos más adelante. Así que, si quieres seguir aprendiendo, escucha. Ahora sigamos con el proceso de independencia. Criollos y peninsulares formaban la clase dominante, pues ambos formaban parte de la élite gobernante de Nueva España. Pero les separaban varias razones de gran peso. La mayoría de los grandes comerciantes eran de origen europeo, y los propietarios de las minas eran tanto criollos como peninsulares. La mayoría unían fuerzas a través de alianzas matrimoniales, junto a otros sectores como la jerarquía eclesiástica. Y esta última era bastante poderosa, pues el 50% de los bienes raíces eran de su propiedad. Este grupo tan poderoso, a su vez, mantenía lazos de dependencia con la metrópoli, y a ellos les unía la oligarquía colonial agrícola, propietaria de las haciendas y del mercado interno. Pero, en el contexto de las guerras revolucionarias francesas, Gran Bretaña empleó tácticas de bloqueo naval en un intento de interrumpir el comercio y debilitar la economía de sus enemigos, incluido el Imperio Español. Los ingleses bloquearon los puertos americanos del Imperio Español en 1796. El bloqueo les sirvió a las élites criollas y peninsulares más ricas, ligadas al comercio exterior con la península, para darse cuenta de su dependencia con el mercado español. El principal problema era que, con el bloqueo británico, no podían importar mercancías claves de Europa, y esas mismas mercancías les estaba prohibido fabricarlas en América. Además, tampoco podían comerciar con otras zonas del Imperio Español, ya que obligatoriamente todas las mercancías debían pasar por España antes de ser revendidas a otros virreinatos. Esta situación de desigualdad jurídica era similar en el resto de los imperios coloniales. Todos ellos coartaban la industria de las colonias para obligar a que compraran sus productos,
y también impedían el libre comercio entre territorios, obligando a que todas las mercancías pasaran por la metrópoli y pagaran impuestos allí, lo cual encarecía muchísimo los productos. Ante esta situación, los criollos quisieron reorientar la economía con el fin de solucionar la dependencia económica, tratando de que se les permitiera comerciar directamente con otras zonas. Pero, como los Borbones solo permitían acceder al poder político a los peninsulares, no podían llevar a cabo medidas legales para redirigirla, ya que los peninsulares no tenían ningún interés en que las cosas cambiaran. Este hecho contribuyó a generar el caldo de cultivo que terminaría en el enfrentamiento. De esta forma empezó a consolidarse la personalidad de la identidad mexicana, frente a la identidad peninsular española. Junto a la imposibilidad de que los criollos pudieran cambiar la realidad de Nueva España mediante la vía política, en materia de política económica, el golpe más duro vendría desde la península, durante el gobierno de Carlos IV. En un contexto en el que la corona estaba realizando esfuerzos para recaudar fondos y fortalecer su tesorería, se promulgó el decreto del 26 de diciembre de 1804. Con este decreto se enajenaron, es decir, se expropiaron, todos los capitales de las capellanías y de las obras pías, de la Iglesia. El dinero obtenido por la venta de los activos tendría que ser transferido a España, para poder financiar la guerra, lo que representaba una forma de transferencia de riqueza desde las colonias hacia la metrópoli. El dinero expropiado sumaba un monto de 2/3 del capital productivo del virreinato, así que sus consecuencias económicas para Nueva España fueron nefastas. Atacando las propiedades de la Iglesia, así como los intereses económicos de sectores como el agrícola, las protestas se generalizaron, incluyendo las presiones que hizo el virrey José Iturrigaray. Atacando a la Iglesia, se atacó al sustento político y económico de la monarquía, pues la Iglesia era uno de los grandes contribuyentes de fondos a las campañas militares en España, así como uno de los mayores aliados de la monarquía española. Ante esta situación, muchos criollos comenzaron a movilizarse para conseguir la autonomía, y empezaron a generarse los condicionantes que acabaron culminando con la independencia. Por primera vez, campesinado, criollos, mestizos y eclesiásticos se agruparon contra un enemigo común, la dominación de la metrópoli. Y entonces comenzaron los sucesos que darían lugar a la invasión francesa de España. Napoleón obligó a Carlos IV y a Fernando VII a abdicar en su persona, y tomó el control de España para ceder la corona a su hermano José Bonaparte. De esta manera comenzó la Guerra de Independencia Española. Y con este contexto comenzaron los planes subversivos en América contra la dominación hispana. Con Carlos IV y Fernando VII prisioneros, el poder pasó al pueblo y las juntas, lo que fue aprovechado por los criollos para pedir la autonomía de Nueva España. A pesar de que hubo algunos debates, los intereses peninsulares y criollos no coincidían, así que no se llegó a ningún acuerdo favorable para Nueva España. Desde la Iglesia, el fraile Melchor de Talamantes se pronunció por la independencia. El virrey Iturrigaray, para salvar su posición, apoyó la junta, pero los peninsulares se opusieron a que se organizaran juntas en las colonias, permitiendo solo juntas en España. En consecuencia, en septiembre de 1808 se dio un golpe de Estado encabezado por el criollo latifundista Gabriel de Yermo. Así que desde España se depuso al virrey, sustituyéndolo Pedro Garibay, y se detuvo a sus oponentes, aquellos que estaban liderados por Talamantes. Las fuentes más patrióticas nos dicen que los criollos consideraron el derrocamiento del virrey como la primera causa de la revolución, pero las fuentes realistas lo interpretan como que, precisamente, fue el derrocamiento
lo que evitó la guerra. Desde entonces, en las paredes de la capital mexicana comenzaron a aparecer pintadas con los siguientes versos: Abre los ojos, pueblo mexicano, y aprovecha ocasión tan oportuna. Amados compatriotas, en la mano, las libertades ha dispuesto la fortuna. Si ahora no sacudís el yugo hispano, miserables seréis, sin duda alguna. Mediante estas pintadas podemos comprobar cómo existía un sentimiento identitario nacional en Nueva España, diferenciado del metropolitano, y además estaba enfrentado por intereses contradictorios. Si bien hemos explicado que la élite de Nueva España la componía un sistema de alianzas e incluso con vínculos familiares, podemos comprobar cómo, para principios del siglo XIX, había habido un total cambio de rumbo. En este contexto, las aspiraciones autonómicas de parte de las élites, entre los que se encontraba la burocracia local, la Iglesia y los criollos, pasó a querer proclamar la independencia. El derrocamiento del virrey había destruido la legitimidad del gobierno colonial, por lo que desde entonces se conspiró contra el gobierno establecido por la metrópoli. Sin embargo, la conspiración fue descubierta el 13 de septiembre de 1810. Se cursaron órdenes de detención y, cuando la noticia llegó al pueblo de Dolores, el cura Hidalgo decidió, la noche del 15 de septiembre, armarse en la guarnición local, sacar a los presos de la cárcel y levantar al pueblo para que estallara la cólera popular. Juan Aldama llegó a Dolores a las 2 de la mañana. Se encontró con Hidalgo y con Allende. Hidalgo tocó las campanas de la iglesia porque era domingo, para que la gente comenzara a reunirse. Así comenzó la revolución que produjo, en consecuencia, una guerra que duró un total de 11 años. Hidalgo, que no tenía un plan de cómo dirigir la revolución, vio en la sacristía un cuadro de la Virgen María y gritó: ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Y mueran los gachupines! Por si no sabes lo que significa el término gachupín, es como se llamaba despectivamente a los españoles de origen peninsular que vivían temporalmente en México. Puede resultar extraño que el cura Hidalgo gritara «¡Viva Fernando VII!» a la vez que gritaba que murieran los gachupines. Pero esto lo hizo para legitimar el movimiento independentista, al aparentar que luchaba en nombre del rey legítimo de España, que en ese momento se encontraba prisionero bajo el control de Napoleón. Esto le permitió presentar su lucha como una defensa de la monarquía legítima y de los derechos del rey español. Por otro lado, al incluir al monarca, buscaba ganar el apoyo de los novohispanos que aún sentían lealtad al rey, pero que su descontento era con el gobierno colonial y su administración opresiva. Esto le ayudaría a movilizar una base más amplia para el movimiento insurgente. En este sentido, al proclamar lealtad a Fernando VII, Hidalgo desafiaba la autoridad del virreinato español en México, al sugerir que el gobierno colonial no representaba los intereses legítimos del rey español, a pesar de que las leyes que perjudicaban al virreinato habían sido aprobadas por el mismísimo rey. Es decir, en estos primeros momentos, el grito de independencia es un batiburrillo de ideas entremezcladas que resulta difícil de comprender desde la perspectiva del siglo XXI. Pero, al fin y al cabo, era una estrategia política para legitimar su movimiento independentista, movilizar el apoyo popular y desafiar la autoridad del gobierno colonial en México. Por último, justificaba la rebelión por la supuesta pretensión de Francia de tomar las tierras de Nueva España. Con este pretexto, el cura Hidalgo y sus tropas tomaron aldeas y ciudades en nombre del pueblo, considerándose la voz representante de la nación. En este sentido, el campesinado le nombró generalísimo de Celaya. Hidalgo puso de soberano al pueblo, sin distinción de estamentos o clases. Abolió los impuestos más impopulares, que no todos, suprimió las castas y, por primera vez en América,
quedó abolida la esclavitud. Recuerda que 3 siglos antes se había prohibido la esclavitud de los nativos, pero solo de los nativos. En toda América existían millones de esclavos de origen africano. También se confiscaron los bienes de los europeos y se dictó la primera medida agraria. Esta consistió en la restitución de las tierras que habían pertenecido a las comunidades indígenas. Hidalgo también quería repartir las tierras entre los nativos y adueñarse de los productos de las fincas para distribuirlos con igualdad entre el pueblo. Ante estas medidas populistas se unirían a Hidalgo y Allende una masa de campesinos y mestizos, un ejército indisciplinado, sin control, que acabó masacrando a los europeos en lo que fue el inicio de una guerra de castas. Ya no había marcha atrás. El grito de matar gachupines se tradujo en una carnicería en Guanajuato, ante el horror del criollo y capitán Allende, que ahora era comandante de las tropas insurgentes. Allende pudo contemplar cómo la insurrección que acababa de comenzar no era ningún simple levantamiento campesino, pues los 600 hombres con los que Hidalgo había salido de su parroquia pronto se convirtieron en 100.000, entre criollos, campesinos y mestizos. El problema de Hidalgo y de Allende era que contaban con muchísimos efectivos, pero con pocos militares. Dicho problema se vio en la batalla de Puente de Calderón, en 1811. En ella, el ejército realista de Félix Calleja, costeado por los ricos propietarios de San Luis, venció a Hidalgo y a Allende. Estos acabaron siendo juzgados y ejecutados a mediados de año. Sus cabezas, junto con las de Aldama y Jiménez, fueron expuestas como escarmiento hasta 1821 en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Este primer intento revolucionario fue sofocado. Se había perdido una batalla, pero no la guerra, pues la revolución seguiría viva en otros frentes. En el sur, la rebelión la dirigiría Morelos. A diferencia de Hidalgo y Allende, Morelos sí que contó con soldados. Prefirió pocos, pero muy competentes, para llevar a cabo en el sur una guerra de guerrillas. En España, desde 1810, se estaba planteando la necesidad de redactar una nueva constitución. Y, en su redactado, quisieron contar con la aportación de Nueva España, para ver si así se podía solucionar el conflicto. En junio de 1811, Nueva España recibió una invitación del nuevo gobierno peninsular, nacido de la lucha contra Napoleón, para elegir diputados en las Cortes de Cádiz. Los 17 diputados mexicanos que viajaron a España eran jóvenes criollos, clase media y del sector eclesiástico. En el año 1812, finalmente España ya tuvo su nueva constitución, la Constitución de Cádiz. Podemos destacar que otorgaba igualdad jurídica entre los españoles e hispanoamericanos, igualdad ante la ley, extinción de las castas, soberanía popular y libertad de prensa. Con esta constitución, por fin, los mexicanos tendrían representación parlamentaria. Parecía que podría haber una solución política para un problema político. Pero el virrey Félix Calleja revocó la Constitución en agosto de 1814, porque, tras la derrota de Napoleón, Fernando VII volvió a España, y una de las primeras medidas que tomó nada más llegar al poder fue derogar la Constitución y volver al absolutismo. Es decir, esta Constitución, que solucionaba muchos de los problemas del virreinato de Nueva España, fue derogada por Fernando VII, a quien, a su vez, los independentistas habían añorado pensando que los problemas los causaba el gobierno virreinal, pero no el rey. Es decir, ante este movimiento de Fernando VII, los independentistas podrían decir que hemos sido engañados. A causa de ello, los criollos descontentos se unieron a Morelos,
ensanchando así sus filas. Pero, por otro lado, también se ensancharon las del ejército real, pues mientras estaba ocupado en la península con las guerras napoleónicas, España no podía mandar más efectivos a las colonias. Pero, terminada la guerra, los criollos, mestizos y las castas que apoyaban al rey fueron reemplazados por militares peninsulares. Pues Fernando VII no terminaba de fiarse del ejército realista colonial, al no estar formado por peninsulares. A iniciativa de Morelos, se reunieron en 1813 en Chilpancingo el Congreso de Representantes de las Regiones Liberadas, dominadas por la clase media ilustrada, y allí establecieron una Suprema Junta Gobernativa de América. Tras deliberar, en noviembre declararon formalmente la independencia de México. Sin embargo, acabaron siendo derrotados en 1814, en Valladolid. Y entonces comenzaron a aflorar contradicciones y luchas en ambos bandos. Presionado por los criollos ilustrados, Morelos acabó enunciando los sentimientos de la nación, un proyecto político que recogía las aspiraciones y demandas del movimiento independentista, como igualdad de todos los mexicanos, abolición de la esclavitud y la separación de México de la metrópoli, entre otras demandas. En octubre de 1814, casi un año después, en Apatzingán, Michoacán, se proclamó la primera constitución de la nación mexicana. Esta establecía el principio republicano de la división de poderes, el derecho del ciudadano y la libertad de expresión. Pero jamás llegó a entrar en vigor. Morelos cayó prisionero en noviembre de 1815. Fue procesado y fusilado ese mismo año. Nuevamente, muerto Morelos, la revolución había perdido a su líder, pero no sus ánimos por persistir por todo el territorio, en una etapa en la que su lucha sería liderada por los caudillos de cada región. 5 años después, en 1820, se dio una nueva oportunidad con el triunfo del golpe de Rafael de Riego en la península ibérica, que dio inicio a lo que se conoce como Trienio Liberal. Tras el golpe, el rey Fernando VII aceptó la Constitución de Cádiz, que garantizaba la igualdad entre americanos y peninsulares. Pero en Nueva España, el virrey se negó a ponerla en vigor, hasta que, presionado por los propios peninsulares, acabó declarando restablecida la Constitución. Convocó elecciones e instauró la libertad de prensa. Y precisamente la libertad de prensa desencadenó la actividad de grupos organizados con un único fin: la independencia de México. Ante esta confrontación inicial, Guerrero, el comandante del último foco rebelde, combatió con el coronel Agustín de Iturbide, pero finalmente llegaron a un acuerdo con el famoso Abrazo de Acatempán, y se proclamó la independencia de México tras el Plan de Iguala o de las Tres Garantías: religión única, unión de todos los grupos sociales e independencia de México bajo una monarquía constitucional liderada por Fernando VII u otro monarca si Fernando no aceptaba la corona. Nuevamente, estas ideas pueden resultar un poco confusas, ya que se querían separar de la España gobernada por Fernando VII a la vez que le proponían el trono mexicano a Fernando VII, lo cual suena paradójico. El hecho es que para mantener la continuidad legal del nuevo estado que querían crear, necesitaban a alguien de la misma casa real de la cual procedía el nuevo país. Es decir, por eso querían tener a Fernando VII o a alguno de sus familiares directos como rey de México, a pesar de que México pasaría a ser una nación independiente. Para la mentalidad de estos próceres de la independencia, fundar una república todavía era algo que no entraba en sus planes. Pero el tiempo acabaría decantando la balanza a favor de la república. Este pacto de las Tres Garantías o Trigarante acabó dando resultado.
ya que muchas unidades realistas, formadas por novohispanos, se adherieron a la independencia. Se destituyó al virrey Apodaca y se nombró sucesor al mariscal Francisco Novella. Iturbide consumó la independencia cuando, al frente de su ejército de 16.000 hombres, entre criollos, mestizos y otros de origen español, acabó entrando en Ciudad de México 11 años después del Grito de Dolores. Allí también estaba Guerrero, que desfilaba detrás al mando de una de las divisiones. El último virrey, Juan O'Donoghue, negoció con Iturbide el Tratado de Córdoba en 1821. O'Donoghue ratificó el Plan de Iguala, firmando el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, aunque desde Madrid se acusó de que O'Donoghue no tenía potestad para reconocer la independencia del virreinato. Sea como sea, ya ondeaba la bandera mexicana, que representaba las tres garantías: el blanco, la religión; el verde, la independencia; y el rojo, la unión. Había nacido el México moderno. Un México plural y mestizo que iba a comenzar su andadura como nación independiente. Si has llegado hasta aquí, significa que este vídeo te ha sido útil. Así que, si es así, no te olvides de darle like, de suscribirte y de activar la campanita de las notificaciones. Hacer vídeos tan largos y complejos es tremendamente difícil, así que incluso puedes plantearte hacer una donación en forma de Super Thanks. Muchas gracias y un saludo.